Muy buenas tardes, amigos y amigas de Ciudad de Ecatepec al aire. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa, transmitiendo desde el Mexiquense Hoy, periódico de la identidad estatal. Estamos acá en San Cristóbal, Ecatepec, en el mero centro. Les agradezco su acompañamiento porque hoy vamos a hablar de un gran tema que es Adán Augusto, el hombre fuerte de la 4T. Para eso, como ya se empieza a hacer tradición, me acompaña la maestra Hortensia Martel, que dejó encendido su celular y que ya lo está bajando el volumen, y que bueno, pues está aquí con nosotros para acompañarnos hoy en este tema. Ella es seguidora de los críticos y afines de la 4T, sí. Así es que está muy bien documentada. Y vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Hortensia Martel? Muy buenas tardes, Aguilera. Muy bien, aquí trabajando. ¿Qué dice don Raúl Martel? Pues trabajando también. Si ustedes saben que ella es la única que tiene una colonia con su apellido en Ecatepec. El fraccionamiento de Martel. Pues es un privilegio que pocos tienen. Alfredo Torres tiene ese privilegio. Vicente Cos. Y lo nuestro fue coincidencia, casualidad, porque se formó el fraccionamiento, se hizo el fraccionamiento, pero en el Google Maps ya decía Martel, fraccionamiento Martel, y así lo registró el Instituto Nacional Electoral, así lo registraron la Compañía Federal de Electricidad, así ya lo registraron, pero nosotros jamás gestionamos el nombre. Así es que cuando se pregunten por qué tiene el nombre de Martel ese fraccionamiento, pues es por la familia Martel, sí. Que como ustedes lo recuerdan, hace 8 días les expliqué que ellos son, en su profesión, profesionales inmobiliarios y son conocedores de los temas urbanos y de ordenamiento territorial. La licenciada fue presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y bueno, pues es una gran conocedora de lo público y de la política y lo social en Ecatepec. Hoy está con nosotros hablando ni más ni menos que de don Adán Augusto López Hernández. Sí, ahora sí que del señor Adán Augusto, una trayectoria totalmente admirable en el sentido de que es una persona coherente, congruente y además un gran estudioso. O sea que los demás no. Vamos por partes, querido público. Por favor, sí, está complicado denle like, comenten, compartan. Nos acompaña también la compañera Fernanda Paredes Cepeda. No quiso pasar a cámara porque no le dio tiempo de maquillarse. Ya ven cómo es esto del béisbol. Pero ella nos va a estar asistiendo desde el chat. Nos va a ayudar a comentar, a responder sus inquietudes o dudas, a insistirnos sobre las preguntas que pudieran pasársenos. Recuerden que hace 8 días doña Hortensia dejó sin contestar todas las preguntas que ustedes hicieron sobre los temas que ella trató. Sí. Y bueno, vamos a tratar de retomarlas el día de hoy y allá va a estar Fernanda Paredes atendiéndonos. También está nuestro camarógrafo estrella, ay, siempre se me olvida tu nombre. Jorge González. Jorge González. El que es feliz cuando sales, dice el dicho. No, no es cierto. Jorge González, don Jorge González, está aquí con nosotros, muy atento, diligente, amable. Es un gran compañero de Videovisión Mexiquense Hoy. Por ahí anda don Padrón Lara. Pero bueno, ya saben que cuando se mete al estudio nos cambia toda la jugada. Pero vamos a esperar que se esté entretenido por allá. Y vamos a platicar de don Adán Augusto. Primero, quiero que nos des tu opinión, que nos platiques un poco por qué se le considera el personaje más cercano a Andrés Manuel. Bueno, todo empieza desde la infancia. Las dos familias, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la familia del licenciado, es doctor. Bueno, Adán Augusto es maestro en políticas públicas allá. Andrés Manuel es licenciado en sociología. Sí. Bueno, ellos desde la infancia se conocen. Cuando empieza su trabajo en Tabasco, se fortalece muchísimo más su relación políticamente hablando.
y siempre está en un seguimiento, en un acompañamiento de los dos en toda su trayectoria política. Andrés Ambas Manuel partes, es 10 años mayor que Adán Augusto y fue, por decirlo así, adoptado por el papá de Adán Augusto en la juventud. Él era notario, él era funcionario público y por diversas circunstancias se conocieron y digamos que se convirtió en un tutor político de don Andrés Manuel López Obrador. Y Adán Augusto, que es 10 años menor, pues imagínense que tuvo muy presente siempre el acompañamiento, la presencia de ese personaje con esa personalidad tan imponente que es Andrés Manuel López Obrador. Así es que imagínense, desde pequeño tuvo en sí esa una gran influencia escuela. determinante. Exacto, es una gran escuela y lo reconoce así el señor Adán Augusto, porque, bueno, el señor Andrés Manuel López Obrador aprende del papá de Adán Augusto y tiene una línea, le da, no una línea, sino más bien un ejemplo a seguir. Después, Adán Augusto sigue el ejemplo o los pasos de Andrés Manuel y de ahí pues se perfecciona una figura única con Adán Augusto. Dicen algunos que me cuestionan en el chat que ¿por qué no cuestiono los relojes de lujo que usa Adán Augusto? Les digo, es que hay una leve diferencia. Los alcaldes de Ecatepec que hoy usan ropa de marca se la compran con el producto de la corrupción. Adán Augusto y su familia, desde antes de tener cargos públicos, ya tenían ingresos porque son una familia próspera y acomodada allá en Tabasco. Entonces es distinto que alguien presuma un reloj de lujo que se ganó con sus propios ingresos a que un dandy vestido de presidente o un señor presidente que quiere vestir de dandy lo haga con ingresos indebidos. Es sustancialmente. La diferencia también está en la palabra, en la presunción. La persona que nació ya en la opulencia y en la prosperidad, pues ya no tiene nada que presumir. Para ellos es normal. Y para los que recién estrenan el dinero, pues sí, se les hace... Yo creo que el centro está en si el dinero es habido bien o habido mal. Claro. Yo estoy haciendo una propuesta a Delfina que ahora que hay por fin un cambio de gobierno, se le haga una investigación a los que porque yo también lo he sido, servidores públicos en los últimos 50 años, que nos revisen a nosotros, a nuestras familias y a quienes hicieron tratos cuando estuvimos en el gobierno, para determinar qué de lo que tenemos es bien habido y qué es mal habido. Con lo mal habido hay que recuperarlo para invertirlo en lo que se dejó de invertir en tantos años. Esa sería una verdadera operación manos limpias y esperamos que Delfina decida aplicar una estrategia así de radical y así de dura para que quede ejemplo en todo el país de que la corrupción es inadmisible y que tarde o temprano quien lucra con lo indebido o quien lucra indebidamente con lo público pierde. Muy bien, así debe de ser. Entonces es el más cercano a Andrés Manuel, no cabe duda. Definitivamente es el más cercano. Es un operador político extraordinario porque en año y medio, año 8 meses, logró acuerdos con gobernadores, con Usted siempre viene acelerada, licenciada, caramba, no, bueno, es no que vio usted el orden del día del programa, claro que sí Dios nos perdone. Pero me refiero a que es una persona... Cercanía con AMLO. Sí, la cercanía. Al final vamos a llegar a ese cierre. Adelante va la compañera licenciada. Lo que pasa es que hablamos de pues su cercanía y bueno, tan cercano es que bueno, hasta sus políticas. Bueno, tan cercano es que lo sacaron de la chistera y lo ponen de secretario de Gobernación en un momento tremendo, pero ahorita hablamos de eso. Y muy eficiente. Entonces está claro que la cercanía es por relaciones familiares, por identidad ideológica, por identidad política. En algún momento se distanciaron y ya estamos entrando al otro tema que es la trayectoria. Exacto. Porque Adán decidió seguir en el PRI cuando Andrés Manuel pasó al PRD. Porque muchos que también cuestionan, es que Jureño estuvo en el PRD, por Dios, compañeros. Si estaba con Andrés Manuel en el PRD, yo fui de los que recibimos a Andrés Manuel cuando hizo el éxodo, que venía alegando
que nos hicieron fraude en Tabasco y que la Pemex estaba echando a perder todos los ejidos. Lo recibimos nosotros. Cuando ustedes estaban en el PRI, nosotros lo recibimos. Lo hicimos presidente del PRD. Y en el PRD le ayudamos a que se ganaran las elecciones locales de Domex en el 96, que se ganara la Ciudad de México, el Congreso, fuimos segunda fuerza, con Andrés Manuel en el PRD. Después ya es Morena y aquí estamos. Pero el trabajo fue tremendo y esa trayectoria es el momento en donde hay un distanciamiento. Exactamente cuando se da lo del éxodo, es cuando reflexiona Adán Augusto y renuncia al PRI y se integra a las filas del PRD. Eso sí, fue lo que, exactamente en ese punto. Entonces la trayectoria fueron como 3 años. Se puede resumir de diferentes maneras. Más o menos 3 años. Adán Augusto sigue el ejemplo de participación política de su papá, de Andrés Manuel, que estaban en el PRI. Si aquí en el Valle de México muchos se excusan de, yo estaba en el PRI porque no había de otra. Bueno, en el en el resto del país no había otra. Hacían política en el PRI, pero hacían política dentro de esa corriente tradicional nacionalista, muy identificada con el cardenismo del expresidente Cárdenas, con los postulados sociales de la Revolución Mexicana. Adán en el PRI logra ser diputado local, diputado federal. Diputado local, diputado federal, descansa un Alcalde tiempo, se integra también, nuevamente a la notaría y también es un tiempo... Fue candidato a alcalde por Morena, bueno, por el PRD, pues. Sí, pero no fue... Pero después fue diputado por el PRD y también por Morena lo ha sido. También. Y finalmente, pues hoy tenemos a Adán Augusto, que fue el gobernador más votado. Más votado. Aquí hay algo muy importante por ahí les dentro va a poner, de la trayectoria. Perdón, por ahí les va a poner Fernanda en el chat una imagen donde viene la trayectoria de Adán Augusto en resumen. 10 cosas que no debes olvidar de la trayectoria de Adán Augusto. Ahorita se la mando para que se las ponga. ¿Querías decir algo? Sí, en su trayectoria, al ser diputado local, primero fue diputado federal, después fue diputado local, y en su momento, cuando se lanza para gobernador, algo que es muy importante, tuvo más del 60% de la votación. Fue uno de los gobernadores más votados a favor para llegar a ser el gobernador de Tabasco. Fue el más votado. El más votado. Es el que ha tenido ese número de votación más alta. Y de ahí pide licencia y va a la senaduría. ¿Qué destacarías de la trayectoria de Adán Augusto? Finalmente estos son datos que cualquiera puede ver ahorita en la biografía y todo, pero cuando hablamos de trayectoria, ¿qué de esa trayectoria, digamos que podría ser destacable para que él sea el indicado para dirigir la transformación y luego postularlo para la presidencia? Pues una capacidad muy, muy reconocida para llegar a acuerdos, para encontrar soluciones. Y para mí eso es básico, o más bien muy importante, toda vez que desde que desarrolló su función pública en Tabasco, logró esos acuerdos y logró avances tanto en proyectos de reformas dentro del Congreso, logró acuerdos para conseguir la aprobación de algunas propuestas de ley. Pues para mí eso es muy, muy importante. Bueno, su conocimiento también tiene mucho que ver. Yo creo que es lo que más destaca en la trayectoria. Él es maestro graduado en México y en París. Y en París, exacto. Entonces creo que esa parte hay que destacarla porque eso lo distingue de los otros aspirantes porque tiene un nivel intelectual y de conocimientos de muy alto nivel. Claro. Y eso hay que destacar. Sí, lo que nosotros comentábamos es que desde pequeño se destacó exactamente por su capacidad de conocimientos. Le decían que era un niño sabio, porque siempre fue excelente en su trayectoria estudiantil. Al ser también notario, pues imagínense la capacidad que tiene de conocimiento de las leyes
estuvo dentro de lo que es la formación del Congreso, obviamente pues es totalmente un jurista, y su conocimiento, su capacidad, el haber llegado a París para estudiar su maestría, el haber logrado su maestría hablando pues obviamente pues los idiomas que se tienen que manejar cuando estudias o trabajas en el extranjero. Para mí definitivamente hay mucha gente y que lo nombra como una persona sabia, es sabio, es un genio más bien, es un genio, tiene mucha capacidad y es estratega también, es una persona que tiene también ese desarrollo de la estrategia, pero todo ello va en función de su genialidad, de su capacidad intelectual. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es un poco lo que podemos hablar de la cercanía, de la trayectoria que tiene don Adán Augusto López Hernández, el hombre fuerte de la Cuarta Transformación. Antes de continuar, algunos me están preguntando que qué hace este libro aquí. Es un libro del que mucha gente me pregunta. Es una edición que hizo el gobierno de Ecatepec en el año 2008. Se trata, como dice su título, de las efemérides de Ecatepec, que fue un texto producido, cuyos autores son Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Forma parte de la colección de más de 60 títulos editoriales que ese gobierno realizó. De este y otro tipo de libros. Hay libros de poesía, hay libros de novela, hay libros de ciencias, administración pública. Recuerden que en aquella administración hubo un esfuerzo cultural muy importante. He traído porque varios directivos académicos han querido encontrarlo, porque es una herramienta de apoyo para las materias en donde el objetivo es que los niños, adolescentes y adultos conozcan su entorno y la historia de su comunidad y en este caso del municipio. Es un texto que contiene toda la historia, ahora sí que desde la prehistoria te explica las formaciones rocosas, la formación geográfica, hidrográfica. Es una chulada. Y luego ya viene la evolución del ser humano en la región de Ecatepec, viene la evolución de las culturas que vivieron por acá, viene la historia antigua, la historia contemporánea. Es una chulada. El ayuntamiento que continuó su trabajo después del mío, o que entró a gobernar después del mío, de la administración que yo encabecé, que fue la segunda administración de Rubiel, tiró a la basura cerca de 10,000 libros de estos. Como ahora que quemaron. Ándale, pues así son los del PRIAN. Lo que no les gusta lo queman, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay ejemplares suficientes, o sea, no existen otros ejemplares. Vamos a hacer una cooperacha para hacer una edición física. Pero quiero anunciarles a los interesados que vamos a digitalizar esta edición para ponerla a su alcance de manera digital. Entonces, a quienes me han preguntado y quienes quieran el libro Efemérides de Ecatepec digitalizado, solo tienen que ponerse en contacto con nosotros a través del chat para ponerlos en una relación de interesados en el texto. Lo único que les vamos a pedir a quienes puedan hacerlo, no es obligatorio, es que nos ayuden a presentarlo. No yo, ustedes vayan y lo presenten, inviten a los autores a presentar este libro ahí en donde lo quieran utilizar. Si es una escuela, una universidad, una comunidad, una biblioteca, conozcan de Ecatepec. No todos son bailes gruperos, no todos son corridos tumbados. Ecatepec es mucho más que la cultura que nos trataron de imponer los priistas y ahora la administración municipal que encabeza el gobierno. Pero bueno, ya también me están diciendo, oiga, queremos oír hablar de las corcholatas. Exacto. Duro. Yo ya me había adelantado un poco. Segov, Secretaría de que es de lo que tú quieres hablar, Segov. ¿Por qué te parece tan importante el paso por Segov? Y platícanos, ¿por qué crees que lo traen a él? Bueno, lo traen a él, definitivamente. Adán Augusto lo comentó con
en una entrevista en donde dijo que cuando, o sea, López Obrador ya lo tenía contemplado para la Secretaría de Gobernación, desde antes. Lo traen con la intención, pues obviamente, de que el presidente conoce su capacidad de lograr soluciones y de lograr acuerdos, y efectivamente en cuanto llega al primer día le dice, mira, la tarea del secretario de Gobernación es la gobernabilidad, te encargo que hagas todo el trabajo de gobernabilidad. Y efectivamente así se aplicó, empezó a ver los lineamientos, o sea, todas las funciones que le tocaba al secretario de Gobernación, y efectivamente empezó a ir a asistir a congresos locales de los estados. Espérame tantito. Hay que decirle a la gente que él llega en un momento crítico. Sí. La 4T pierde los 2/3 en San Lázaro. Sí. Aunque gana la mayoría de las gubernaturas, no gana todas las que las encuestas decían que iba a ganar. Tenía nada más no gana los 2/3 de diputados porque los tenía y los tenía, fueron suyos, los dejó ir. Sí, los perdió. Sea, la CEGOP estaba sin cabeza. Vacía. Porque el momento político era muy tenso y teníamos una académica, una jurista muy importante, doña Olga Sánchez, pero no para el momento de tensión política que se vivía. Se necesitaba una mano izquierda eficaz y una mano derecha firme. Y es entonces que quien reúne el perfil es Adán Augusto. Mis queridos amigos comunistas me dicen, le tocaba a Alejandro Encinas, era él, se la habían prometido. Sí, pero no sé si se la habrían prometido, pero lo cierto es que el perfil y el estilo es diferente. Con Adán Augusto hay una mano izquierda muy sensible, muy capaz, y una mano derecha muy firme y enérgica. Efectivamente, coincido bastante, y es en la cuestión de la mano izquierda muy sensible, y que hace unos minutos tocábamos el tema, bueno, ¿qué más en su trayectoria de señor Adán Augusto hace que compagine con el presidente López Obrador? Bueno, es que también son del sur y son de Tabasco. Son paisanos. Exactamente. Entonces conocen toda pues las cuestiones difíciles que se viven en la zona sur de nuestro país. Entonces esa sensibilidad pues la traen, pues ya es parte de su personalidad, en donde no dejan de contemplar o no desconocen esa realidad. De ahí que también es la importancia de lo que íbamos. Creo, más bien estoy convencida de que Adán Augusto va a continuar con este proyecto de impulsar el sur. Regresando al tema, bueno, ¿por qué la mano firme de la derecha, o sea, de su mano derecha? Bueno, pues porque ha logrado y ha tenido resultados anteriormente. Lo ponen en la Secretaría de Gobernación, es un momento muy complicado por la cuestión de que ya no se tienen los 2/3 de la Cámara, y logra avanzar asistiendo a los congresos locales, reuniéndose con gobernadores, con la propia oposición. Con la propia oposición, para llegar a acuerdos y avanzar. A la oposición él logra ofrecerle concesiones, claro, en términos de los acuerdos del Congreso, pero también les advierte que deben cumplir sus compromisos. Es el lío que se vivió con Alito. Alito se había comprometido a aprobar la reforma energética, sí. Y finalmente, presionado por los intereses de las grandes transnacionales que abusaron de aquella reforma que hizo Peña, se echó para atrás. Entonces, evidentemente, hubo una reacción. Y la reacción fue, pues ya no ayudarle, por decirlo así, claro, en sus procesos de gobernabilidad que estaba construyendo Alito en el PRI. ¿Y qué ha sucedido? Cuando ese dirigente rompió sus acuerdos, pues igual lo que le pasó en su partido fue que se le desmenuzó. Y hoy el PRI está dividido, parcializado, aislado incluso, diría yo, de la política nacional. De no ser por Beatriz Paredes, que viene a levantar un poco el estandarte, sí, la verdad es que el PRI estaría siendo ya solamente cabuz de Acción Nacional en la coalición opositora. Pero hasta eso hizo Adán Augusto.
operar políticamente Claro. entre y con la oposición, operar políticamente al interior de Morena, porque después de que llegó Adán Augusto a la CEGOP, también pudo opinar políticamente de cómo debían conducirse los procesos de selección de candidatos en Morena. Esto es muy importante, no lo pierdan de vista. El salvajismo con el que la dirigencia nacional de Morena procesó las candidaturas e impuso la reelección de personajes tan corruptos como el que ustedes conocen, innombrable en Ecatepec, y de personas incompetentes como las que ustedes saben que representan a Ecatepec en el Congreso local. Bueno, eso solo fue posible por ese cochinero que se vivió en Morena en el 21. Ya para el 22, las opiniones políticas de Adán Augusto Ya tuvieron influyeron peso, para que claro. se ganaran la mayoría de las elecciones, 22 igual y 23, pues qué decir, la joya de la corona. Y ahí es donde entra la mano sensible del señor Adán Augusto. ¿Por qué? Porque como él sí trabaja a tierra, entonces sí escucha y lleva y materializa y pone en práctica pues que la base sea escuchada. El ejemplo es ahora, ¿no? Al día de hoy, que en sus asambleas informativas es el que más ha tenido asambleas informativas y donde escucha al pueblo. Entonces, esa es la gran diferencia, a diferencia del señor Marcelo Ebrard, que es el que tiene menos asambleas informativas, porque definitivamente, pues... Bueno, aquí vino a Ecatepec, Marcelo, aquí vino a Ecatepec y a repartir unas comidas y a darse una vuelta en el tianguis. La verdad es que para la influencia de Marcelo en el Valle de México y todo el trabajo que en el 2006-9 me consta ayudó a Ecatepec, fue muy deplorable que el diputado Cibaja lo llevara a escondidas a la quinta zona, nomás para poder estar cerca de él y hablarle al oído. Marcelo merecía más, pero también es cierto que el perfil de Marcelo no es compatible con el sector popular. Claro que no. Y su discurso en Ecatepec fue más bien paternalista, de sí, yo les voy a dar comida, yo los voy a saludar, como si tratando de una manera elitista, una élite alta colocándose en una posición alta y con los pobrecitos de Ecatepec. Sí, exacto. ¿No? Y en el caso de Adán Augusto, el trabajo que se ha hecho, número uno, pues es obviamente pues buscar a los líderes sociales, a los líderes de base, su congruencia, nuevamente insisto en la congruencia del señor Adán Augusto, y en Ecatepec pues muy conocedor de la temática de las faltas y necesidades de Ecatepec. Nos traes rapidísimo en esta entrevista, son apenas las 12:30 y ya estamos en el penúltimo turno. Regresémonos tantito a Segov. Sí. Batalló y logró satisfacer las demandas de los maestros, de los petroleros, de las organizaciones del campo. O sea, el trabajo en Segov fue extraordinario. Nos tiene un pendiente. Nunca se pudo concretar la reunión con los municipios, con las asociaciones municipalistas, y como no se pudo concretar, no se pudo avanzar en una reunión nacional de municipios con el presidente Andrés Manuel. Ese será uno de los grandes pendientes de esta administración, el no relacionarse con el territorio a través de los municipios. Creo que es uno de los temas que hay que hablar con Adán Augusto, porque eso se debe corregir. Pero en todo lo demás podríamos decir que incluso fue un trabajo excepcional, porque hasta con las personas familiares de los desaparecidos, con los familiares del caso Ayotzinapa, con el ejército, Adán Augusto logró atenuar el impacto del conflicto abierto por las investigaciones valientes de Alejandro Encinas, que señalan hacia mandos del ejército involucrados no solo con la masacre de los 43, sino con el tema de la relación con los grupos delictivos, ¿no? Entonces, Adán Augusto le dio estabilidad al país, le dio rumbo político al partido mayoritario, gobernabilidad. La tarea que le encargó López Obrador, Adán Augusto la ejerció. Y todos los gobernadores alineados. Todos. Oposición y de Morena. Claro, porque como tiene esa sensibilidad para negociar y llegar a acuerdos, pues definitivamente
yo creo que los acuerdos siempre se van a lograr cuando es en beneficio del país. A la CEGOP le toca la relación con municipios y con estados. En estricto sentido se vuelve el interlocutor y líder de los municipios y de los estados con el gobierno federal. Y la verdad, déjenme decírselos por lo que he platicado con gobernadores, hay un antes y un después de Adán Augusto. Con Adán Augusto los gobernadores tenían al secretario de Gobernación al alcance de un clic en el teléfono, y a su vez les ponía de inmediato con Hacienda o con cualquier dependencia. Antes y después ya no es igual, porque no hay un operador político de ese tamaño en la CEGOP. Entonces al presidente se le amontonan las castañas al fuego. Pero con Adán Augusto fue una época donde el presidente pudo crear porque el encargado de los conflictos estaba resolviendo adecuadamente. Entonces fue una experiencia extraordinaria para Andrés Manuel y extraordinaria para Adán Augusto y muy extraordinaria para el país entero. De ahí que en su eficacia y eficiencia, López Obrador lo considera ya para que pase a ser representante del... Es con lo que dice Adán, ¿no? A mí me llamaron y me dijeron, oiga, ¿ya se dio cuenta que usted está entre los mencionados? Exacto. Échale ganas. Exacto, entonces cuando dice el señor Adán Augusto en sus entrevistas, dice, yo no lo esperaba, o sea, lo de gobernación se había dibujado, se había platicado, pero esto de participar en las asambleas informativas para ser representante, pues definitivamente no estaba contemplado, pero el trabajo, la trayectoria, la capacidad de resolver fue lo que hizo que López Obrador dijera, eres uno de los adecuados para estar dentro de, ¿no? Bueno, una cosa que hay que destacar también es que las cosas que luego por su fuerte carácter el presidente, digamos que alteraba en las mañaneras, después del mediodía Adán Augusto tenía que ir a apaciguar a los líderes a los dueños y líderes de los medios, sí, a los empresarios, sí, a algún gobernador que había salido raspado en la mañanera. Ahí estaba don Adán Augusto resolviendo, bajándole la tensión a las cosas, ¿no? Y en la noche ya estaba el presidente sentado con quien se había sentido ofendido durante la mañana, ¿no? Un extraordinario trabajo de cabildero, de defensa, de portero, de mediocampista y de delantero. Es bueno. Definitivamente. No sé si me adelante, ingeniero, pero es que todas estas características que estamos mencionando es lo que hace que consideremos a la persona idónea para dirigir al país. Porque más allá, mucha gente habla del carisma. Es un hombre sin mucha gesticulación. Es un hombre sí muy sensible, porque cuando uno está cerca de él, definitivamente es un hombre que transmite esa como paz, porque es un hombre muy ecuánime, trae una energía muy tranquila, muy bien, y aunque a veces, bueno, yo recabo algunas opiniones, y pues no tiene esa chispa que a lo mejor uno espera siempre de nuestra mala educación, porque somos muy mal educados políticamente. Buscamos quien dé un show y no quien realmente tenga las riendas y la fuerza para dirigir al país, su inteligencia, su capacidad. Es un hombre con un conocimiento que ya lo hemos mencionado aquí, en donde definitivamente, además de jurista, además de tener las leyes y el conocimiento jurídico, pues es un hombre con práctica, con ejercicio, un buen quehacer político. Es decir, tú estás convencida. Yo estoy convencida de que es el adecuado, el idóneo, por lo mismo que ya lo hemos mencionado. Bueno, una cosa es estar uno personalmente convencido, pero le conviene a la comunidad. Espérame tantito, compañera, aguántate tantito, espérame tantito. Sí, okay. Ya les presenté el libro de efemérides de Ecatepec. Ahora les voy a recordar que estamos recabando firmas. Estamos recabando firmas para entregarle un manifiesto a la maestra Delfina antes del 15 de septiembre con los 10 asuntos de la agenda de Ciudad de Ecatepec más urgentes de resolver. Si tú tienes una idea, una propuesta, un proyecto, ponlo por favor en el chat de esta emisión.
ponte en contacto con nosotros. Fernanda de inmediato te va a contactar para que te sumes a este esfuerzo de colocar en la mano de Delfina las 10 prioridades más importantes de todos los habitantes de Ecatepec. Estas firmas son para entregarle un manifiesto en mano a la maestra. También se van a usar para entregarle a quien quede de la 4T al frente de su coordinación nacional un manifiesto con los 10 asuntos federales más importantes de Ecatepec. Y también se van a usar para exigirle a Morena no más reelección, que no se hereden los cargos y además que se permita que aquí en Ecatepec se elija libremente a quienes deben administrar y representar a esta gran ciudad. Ayúdenos con las firmas, contáctenos a través del chat, les llevamos los formatos hasta donde se encuentren. Por cierto, les recuerdo que voy a estar hoy en Tulpetlac. Hoy voy a estar en Tulpetlac, voy a visitar a los amigos allá que están ya en... Ah, no es cierto, voy a estar mañana en Tulpetlac. Hoy voy a ver a compañeros de diferentes municipios y de campiñas de Aragón, con quienes estamos trabajando proyectos similares, porque queremos que la 4T le sirva a la gente, no a un puñado de políticos corruptos. Queremos que la 4T le sirva a la gente y el Morena es del todo el pueblo y esperamos y queremos que sea para bien de la población. Así es. ¿Tú ya estás recogiendo firmas? Ya. Mis vecinos a mí ya me firmaron, dijeron que sí jalan. Sí, aquí el licenciado Padrón Lara luego dijo, ¿dónde firmo? Y firmó Bueno, inmediatamente. mira, porque han de saber que Hortensia es vecina de enfrente de donde está la sede de Videovisión el Mexiquense, así es que... Entonces mi vecino ¿Eres ya firmó. vecina de... ¿Cómo se llama aquí? ¿Bulevares? No. Aquí es Hogares Marla. Hogares Marla. Hogares Marla. Son la colonia que va a sacar el título al socavón más antiguo de Exacto. Ecatepec, ¿verdad? Aquí Tiene está ya- en otra calle. Aquí está Ignacio Comonfort, está Ignacio ¿Rayón? Rayón y Ramírez. Ignacio Ramírez, y la que sigue es la donde está el socavón, que ya va a cumplir 2 años. Ya va a cumplir 2 años. En el centro socavón. de San Cristóbal, A una en la calle- cabecera de Ciudad. A una calle del Soriana tenemos el socavón, las familias han sido muy afectadas, el tránsito ha sido muy afectado, porque además esa calle desembocaba a la 3030 con semáforo, a la Avenida Revolución con el semáforo. Ahora el semáforo... Un semáforo que lo puso una administración que sí trabajaba. Que sí trabajaba muy bien, ¿no? Y además le dio muy buen, pues, una correcta vialidad para el fraccionamiento. Hace poco Bosques de San Javier. un comerciante muy reconocido de aquí de la 30, no digo su nombre porque luego se le van encima, me estaba recordando que a mí me tocó ponerle banquetas a la 3030, que no había banquetas, Sí. y que con el concierto de Vicente Fernández que se hizo en la 30 en aquel entonces, Sí, me acuerdo. salió lo de las banquetas de la 30. Conmigo se introdujo el Mexibus, esta línea que fue la línea 2 del Mexibus, que conmigo se pusieron los semáforos y se quitaron la mayoría de los topes porque Sí. la 30 estaba llena de topes. Y de unos topes muy grandes, como que la semana... Que conmigo me tocó meter el drenaje a colonias como Uprovi, a donde Germán Contreras y su sobrino, que no puedo decir su nombre porque ya me dijeron que luego se les queda viendo feo a los del Mexiquense, no me dejaban meterle el drenaje a la colonia Uprovi, que porque así iban a valer más sus casas. Háganme el favor. Bueno, pero fue toda una experiencia esa administración. Toda una experiencia para bien de Ecatepec, definitivamente. Lo platicábamos, es que se quedaron muchos temas en el tintero la reunión anterior, pero lo platicábamos respecto del derecho a la ciudad y el buen gobierno, Eso. que en la gestión del 2006 al 2009 se realizó y que todos los ecatepenses lo vivieron. Lo vivieron, Lo vivimos. Lo vivimos, efectivamente. Yo no sabía que usted era el presidente, porque no lo conocía. Además me echaba mucha grilla el gobernador Peña Nieto. Sí, también. Pero Peña bueno, Nieto, en todos los aspectos, hasta administrativamente, que somos los que los inmobiliarios necesitamos mucho del apoyo de los municipios en la cuestión administrativa, pues fue uno de los trienios mucho más eficientes. Pues por eso queremos que ustedes, que ya saben que sí se puede tener buen gobierno en Ecatepec, nos acompañen con su firma. Aquí está.
Regresemos con Adán Augusto Regresamos y con con el Adán. cierre espectacular. Ok, perfecto. El único que ha venido a decir a Ecatepec, voy a poner en orden a los políticos corruptos, Es es Adán Adán Augusto. Augusto. Claro que y sí. lo dijo con el tema del agua. También lo mencionó. No lo mandó decir, lo vino a decir aquí. En voz Políticos alta. corruptos que lucran con las pipas, que lucran con el agua, se acabaron. Exactamente, así lo dijo. Ya se van. Así lo dijo. Ahí está la asamblea cuando lo mencionó en voz alta. Obviamente, pues todos los ciudadanos ecatepecenses, pues obviamente son palabras que necesitábamos escuchar porque nos urge la regulación, sobre todo la correcta distribución del agua a través de la red. Las pipas obviamente pues genera clientelismo y Ecatepec es para todos. Debe serlo. El agua debe ser para y todos. el derecho básico es el agua. Y eso de obligar a una familia pobre a pagar 30,000 pesos al año de agua es criminal. Ofende su economía, los empobrece. Y mientras el gobierno federal está trabajando para disminuir la desigualdad, sacar a la gente de la pobreza, en municipios como Ecatepec, la corrupción de las mafias, la voracidad de los gobiernos, obligan a la gente a comprar pipas hasta en 2,000 pesos. Sí. Que provocan 2,000 pesos una pipa de 10,000 litros, que provocan un gasto anual de más de 30,000 pesos. Entonces, y el agua es esencial. Esa complicidad criminal de las mafias del transporte de agua, que además son irregulares, ilegales, y de la mafia que gobierna Ecatepec, es un acto criminal. Entonces, esa definición, porque fue una definición postura de Adán Augusto. Claro, es una postura firme. Voy a leer un poco de las características del señor Adán Augusto. Digo, ya pasó el momento, pero... No, pero a lo que voy es que si él llega a representar a la 4T, en un futuro muy cercano y además muy real, porque lo que yo quiero aterrizar es que es factible, la factibilidad de lo real, es que él es una persona conciliadora, es una persona dicen que tiene un trato suave y logra exactamente la conciliación. Entonces, hay que conciliar con los que lucran con las pipas. ¿Eso quieres decirnos? A lo que voy es que también a la gente se le vende, ¿no? ¿Sabes qué? Por aquí podemos hacer el negocio, porque yo me enteré que hubo gente que hasta compró pipas para hacer el negocio. No, pues las pipas son de políticos y de líderes de organizaciones, no te quepa la menor duda. No, yo creo que a esos señores no hay que conciliar. No, hay que hacer lo que hizo Andrés Manuel. Es como si nos dijeran, con los guachicoleros hay que negociar para que ellos traigan la gasolina en pipas. No, ¿qué hizo Andrés Manuel? Compró pipas y prefirió trasladar la gasolina en pipas que seguir metiéndola en los ductos para que los guachicoleros siguieran enriqueciéndose. Los metió a la cárcel. Lo mismo debe suceder con los de las pipas del agua. Los líderes que están lucrando, los políticos que están lucrando con el agua, como lo dijo Adán Augusto, deben ir a la prisión por el sufrimiento que provocaron, las muertes que generaron durante la epidemia del COVID y por la pobreza y sufrimiento que han provocado. Entonces no hay que negociar con ellos, es a la cárcel. Las pipas se pueden comprar, se pueden rentar, se puede hacer que le llegue a la gente gratuitamente el agua, aunque yo insisto en que es más barato volver a meter las redes de agua. Por la red. Sí, pero no habría que negociar. Yo no hablo de conciliar, ni siquiera de negociar con la gente que ha sido criminal, porque no necesitas una pistola, ni mucho menos para matar a alguien. Simplemente sistemáticamente, lo que yo dije en la reunión anterior, estamos hablando de un genocidio. ¿Sí lo es? Lo es, definitivamente está totalmente encuadrado en la definición. Entonces no hablo de eso, sino que hablo de la capacidad de que el señor Adán Augusto va a llegar a dar la solución para lo que es el agua. Y para todos los municipios que tienen problemas con sus políticos y sus mafias lucrando con el agua. Trató otro tema muy importante en aquella asamblea, que fue la regularización de la tenencia de la tierra, que es otro gran problema en la ciudad, porque los jueces y MEVIS
las dependencias de la regularización lucran tremendamente con la propiedad de la gente. Y tenemos tan grande el problema que Ecatepec, después de la Ciudad de México, es la ciudad donde más despojo de inmuebles se está viviendo. Llegan los malandros, se meten a la casa abandonada o aunque esté habitada por viejecitos, se meten, lo sacan y a ver, sácame. Y al final, 2-3 meses después, te traen sentencias de jueces corruptos, acompañados de policías corruptos, para formalizar que esa casa ya es de ellos. Es tremendo el problema de la tenencia de la tierra en Ecatepec, otra vez por las mafias y por quienes les dan la impunidad, que son las autoridades municipales y estatales. Ese Claro. otro tema también lo Ese es trató otro- don Augusto. ese Digo, tema lo se trató, acabó. Se acabó. Pero, y además, lo idóneo de este momento en el que estamos atravesando es que vamos a tener a nivel federal, el gobierno de la 4T, vamos a contar con la maestra Delfina a nivel estatal, y este proceso va a cerrar con broche de oro directamente si tenemos un buen gobierno para las elecciones municipales. Pues sí, si los grupos de Morena, que es lo más probable que gane Morena nuevamente la presidencia de la República y la municipal, se aferran a poner a otros políticos incompetentes como los que ahora están, se traen a los diputados que son igual de incompetentes, diputados locales, a gobernar Ecatepec, vamos a desperdiciar una oportunidad de oro, porque Delfina y Horacio traen todo el entusiasmo y disposición de ayudar a Ecatepec, de invertir, de tratarlo como ciudad. El nuevo gobierno de la República, ya dijimos que por varias razones, la principal es que es la ciudad metropolitana más habitada del país, también tendrá que invertir y resolver en Ecatepec. Y si tienes un gobierno pusilánime, más ocupado en la corrupción y en el lucro, se va a desaprovechar esa oportunidad. Sí, es lamentable que cuando ingresan a la función pública, pues lo vean, es que con todo eso tenemos que romper, lo vean como en mi momento de hacerme rico. O sea, es increíble que no conozcan o no sepan que en la iniciativa privada pues pueden también generar ingresos. Pero no tienen la capacidad para esforzarse. No tienen la capacidad para esforzarse, porque la iniciativa privada es un trabajo para tener estómago. Bueno, tú lo sabes. Sí, claro, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, un funcionario público que no se pone en los pies de la iniciativa privada, definitivamente siempre va a ser incompetente. Solo han vivido de la resolverlo. chiche del Claro, gobierno. Eran claro. oposición y les tiraban la mano al PRI. Sí. Morena vino esta ola, se colocaron como pudieron y ahora siguen ahí sin haberles costado ningún esfuerzo. Exacto. Entonces, eso tiene que cambiar, porque son minoría y hay una mayoría muy grande de habitantes de Ecatepec dispuesto a que se aproveche la oportunidad, que se logre la transformación, y esperamos que Adán Augusto influya, porque esas dos definiciones de combatir el problema de la tenencia de la tierra y el suministro de agua, creo que nos ganaron a la gente de Ecatepec. Yo con eso me convencí totalmente. Definitivamente es un paso bastante importante, bueno, más bien son soluciones que trascienden en la calidad de una ciudad digna. Uh-huh. Movilidad, la regularización de la tierra da certeza jurídica, da certeza económica, genera dinamismo financiero, porque al tú tener el patrimonio regularizado, pues obviamente tienes acceso a los créditos hipotecarios, tienes acceso a créditos para inversión, para desarrollar o impulsar tu fábrica, tu microempresa. Definitivamente regularizar la tenencia de la tierra le genera plusvalía al municipio. Nos falta un último tema que es, pero ya estamos entrando en él con tu acertada adelantarte, nos vas llevándonos por los temas. Los carreritas, ¿no? Es decir, va a tener un gran impacto positivo. Claro. Ya estás hablando en economía, ahorita avanzamos más en eso, porque si no se nos va a ir el tiempo y ya va a terminar la hora. Pero no quiero dejar el tema de cómo funciona el fascismo y cómo funciona trabajar con el miedo. Me interesa mucho Adelante, mientras yo veo me interesa mucho ese tema, ingeniero. Le voy a decir por qué.
la ultraderecha y la derecha aprovecha momentos muy complicados, momentos muy sensibles en la sociedad a través del miedo. Aprovecha las desgracias para manipular y trabajar con el miedo. Sucede lo mismo con otros grupos que, aunque se digan que no son de derecha ni ultraderecha, están trabajando también con el miedo. En el municipio de Ecatepec lo han manifestado las personas que no abiertamente no se manifiestan en contra de alguna postura por el miedo. Entonces, yo toco el tema en el sentido de que en las urnas tenemos esa privacidad de tomar la decisión, en las encuestas también lo vamos a tener. Entonces, con toda la certeza y sin miedo, abiertamente respondan por quién podría ser para ustedes la persona idónea que represente a la 4T a nivel nacional. Eso quiero llegar porque, pues aunque no se digan de derecha ni de ultraderecha, pues en la práctica se está trabajando con el terror, o sea, están metiéndole miedo a la ciudadanía ecatepense. Es todo lo que yo quería tocar en este tema del miedo, ¿no? Qué bueno que lo comentas, porque venía yo platicando con Fernanda Paredes y le decía, ¿sabrá la gente de Ecatepec que detrás de cada vinilona con la garrita está un ciudadano que fue extorsionado para comprar esa vinilona? Uh-huh. ¿Sabrá la gente de Ecatepec que detrás de cada pinta de barda, y han pintado 4 veces con la garrita, está un ciudadano, un trabajador que fue saqueado por 3,500 pesos para pagar esa barda? ¿Sabrá la gente de Ecatepec que detrás de cada microperforado en los vehículos con la garrita hay un joven que fue agredido por la policía y su familia extorsionada para no acusarlo de portación de arma o de resistencia a la autoridad? ¿Sabrá la gente de Ecatepec que detrás de la garrita hay una mafia saqueando, agrediendo, vulnerando los derechos de la gente a cambio de impunidad de una aspirante a coordinar la 4T a nivel nacional? ¿Lo sabrá la gente? Si no lo sabe, le decía Fernanda, hay que decírselo. Hay que decirlo. Yo lo estuve ayer estudiando un poco en el sentido de esta parte de la extorsión. A veces son extorsiones muy discretas, pero nuevamente regresamos a lo que Adán Augusto ha también mencionado y por lo que él trabaja y está promoviendo. Número 1, que es la revolución de las conciencias. Cuando hablamos de la revolución de las conciencias, es que más allá de lo que, sí, pon la lona, porque me obligaste a poner una lona aquí afuera para cierta corcholata, pero conscientemente yo sé por quién tengo que tomar la decisión o a quién considero idóneo. Me gustaría que esta parte quedara, pues la analizáramos, la profundizáramos cada uno, porque por el hecho de que el poder ciudadano es el que marca la calidad de la comunidad. Entonces, todos los ciudadanos tenemos ese poder. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el rumbo que tiene Ecatepec y analizar exactamente qué es lo que no nos gustó para que no se repita. Hay que estudiar muy bien a los candidatos, lo que nos van a ofrecer a futuro, estudiarlo correctamente para que esto no se repita nunca más. Una de las razones de la designación de una coordinación nacional de la 4T es efectivamente intervenir en el proceso de Morena para la designación de sus candidatos para hacer que sea justo, democrático, limpio, transparente, que no se excluya a nadie. El compañero Adán Augusto, y le digo así porque nos conocemos desde hace tiempo, algunos me dicen, ay, es que tú te acabas de sumar. No, hombre, chequen los Facebook. El primer personaje de Ecatepec que se acercó a Adán Augusto, y tengo la foto publicada, fui yo, porque me quedaba muy claro que él sería la persona con el perfil adecuado para ayudarnos a terminar con el mal gobierno en Ecatepec, que es provocado por una mala administración de Morena y por una mala gestión de sus candidaturas. Ya lo dijimos, en el 21 nos impusieron la reelección,
en el 18 nos sacaron de las encuestas a los que podíamos representar un proyecto exitoso. Todo para que no le compitiéramos después al senador en su interés por la gubernatura. Bueno, todo eso que se hizo por intereses de grupo vino a perjudicar a la ciudad y hoy tenemos el peor gobierno de la historia de Ecatepec. Y no lo digo yo, lo dicen diversas encuestas. Ayer se nos notificó que nuestro gobierno es el último lugar, el peor lugar de los 100 gobiernos más evaluados del país. Bueno, ya me llamó la atención una señora, dice, no, usted exagera, Cureño. Nuestro presidente no quedó en el último lugar, quedó en el penúltimo. Le dije, sí tiene la razón, no quedó en el 101, quedó en el 100 de los peores alcaldes del país. ¿Y qué diferencia cuando esta ciudad ha tenido alcaldes que han estado entre el primer y segundo lugar de los reconocidos como mejor alcaldes a nivel estatal, a nivel nacional y mundial? Exacto. Pero bueno, pues todo depende de la formación, la preparación y del pueblo. El pueblo ha confiado en Morena y Morena le ha quedado mal al pueblo y vamos a intentar que en esta ocasión no suceda y por eso creemos que el indicado es efectivamente Adán Augusto, porque él es derecho. Él es derecho, no, él no está ofreciendo impunidad. Nada. Y además está ofreciendo lo que él ve que es factible que se pueda resolver. Eso es lo importante. Y nuevamente caemos en una de sus características que lo define, que es la congruencia. Con que ponga en orden a Morena. Con eso. Que los obligue a tomar en cuenta a todo mundo, a elegir a los mejores, a las mejores, que no haya trampas, que no haya abusos de los grupos, esto va a mejorar. Afortunadamente en Edomex las cosas están cambiando. El grupo que impuso en el 18 y que luego en el 21 procesó la ratificación absurda, porque muchos no merecían ser ratificados, reelectos, ya está en decadencia. Ahora el nuevo liderazgo de la maestra Delfina con Horacio anticipan que habrá toda una actitud política diferente. Y bueno, yo veo buenas perspectivas y por eso insisto en que la 4T es la opción más adecuada para el futuro de Ecatepec. Claro que sí. Así va a ser. Nuevamente, insisto, con mi charla anterior y con esta, en que el poder ciudadano, la participación ciudadana, el que asumamos, y me da muchísimo gusto que hoy en las mesas, los fines de semana de las reuniones familiares, hay tema político. Qué bueno que nos estamos politizando. Es muy, muy sano empezar a declararnos y a reconocernos políticos, porque de esa manera va a crecer la calidad también de nuestras propuestas o de nuestros candidatos. La gente dice, yo no soy político. Lo que quieren decir en realidad es no son partidistas, pero todos somos políticos hasta la hora de acordar los términos de la cena, de la convivencia en casa, de cómo llamarle la atención a los hijos, de cuáles son las reglas, de hacia dónde va la familia. Todos hacemos política. El ejercicio de la política y ahora con el conocimiento. Yo invito a mucha gente con la que platico, bueno, estoy de acuerdo con tu punto de vista porque entiendo de dónde está llegándote la información, totalmente somos tolerantes. Te invito a que conozcas y rompas con tu algoritmo. Sí, porque obviamente además te está llegando información en función de tus algoritmos, pero también, aunque sea fuerte esta transformación, que es la que queremos llegar con la cuarta transformación, que es una revolución de las conciencias, es que rompas tu algoritmo y te pongas a ver lo que no te gusta ver, ¿no? La otra realidad. Y cuando conozcas la otra realidad, que también está a un lado de ti, pues es cuando vas a tener un criterio más amplio para tomar las decisiones o para comprender pues al 80% de la población en México. Es lo que decía Obama, ¿no? Salte del algoritmo de Facebook, porque ese solo te hace escuchar y ver a quien tú quieres. No, y escuchas, rompes el algoritmo y escuchas cosas que dices, no, por Dios, o sea, hay información, está todo escrito, hay investigadores serios y no es posible que nada más creas lo que un presentador de noticias te está diciendo. Bueno, ya no pude entrar a los comentarios de la transmisión porque
ya saben cómo son estos grupos que en cuanto empiezas a decir las verdades, empiezan a reportarte, y ahorita me está pidiendo Facebook que confirme que soy yo. Entonces ya no me da tiempo de comentar los comentarios, pero pues uno entiende que nos están escuchando y qué bueno que nos escuchen. Porque esto es para sumar. Nosotros ofrecimos en el 21 todo un catálogo de 35 proyectos y equipos para transformar la ciudad y compensar lo que no se hizo en el 18-21. No lo hicieron, ingeniero, y ahora están colocados en el último lugar de los gobiernos del país. Ingeniero, en el 21, pero también en el 18. Hicimos todo un proyecto de gobernabilidad y lo fuimos a presentar al Palacio Municipal. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la base, en el trabajo de base, recabamos todas las dolencias y carencias de las comunidades en las que estamos trabajando, y todo este trabajo de base social se lo presentamos en la Oficialía de Parques. Tenemos el acuse, en donde les hicimos las propuestas de gobierno para un buen gobierno, no importando quién gobierne, lo importante es que sea un buen gobierno para todos nosotros como ciudadanos ecatepenses. Y ahora se quejan de que criticamos con justa razón, porque se les dijo qué había que hacer y cómo hacerlo y con quién hacerlo. Prefirieron hacer otra cosa de otra manera. Pues bueno, nomás en el 21 nada más porque había que garantizar el triunfo del 23. Pero ahorita la cuenta está saldada. Ya le ganamos al PRI la presidencia de México, la gubernatura, el ayuntamiento. Con Adán Augusto vamos a hacer que Morena cumpla con su compromiso de poner buenos gobiernos. Y si no, ya nos estaremos viendo. Pues ahorita nos vamos a acercar al ayuntamiento, el gremio inmobiliario nos vamos a acercar. Estamos padeciendo una situación muy desafortunada con los certificados municipales, los cuales son parte de esta movilidad de la economía del municipio, en donde nos están diciendo que hasta 60 días hábiles para entregarnos un certificado. Si estamos hablando de 60 días hábiles, estamos hablando de 3 meses. 3 meses y medio. Exacto, y estamos hablando que si estamos ya a mediados de agosto, finales de agosto, ya te fuiste a diciembre. Ya no se cerraron las operaciones para diciembre y nos van a obligar a nuevamente gestionar certificados para el 2024. Entonces, es algo muy grave y vamos a hacer una solicitud, una petición para que el director de catastro, las autoridades competentes, pues nos apoyen, pero no a nosotros, porque nosotros solamente somos el medio para que el ciudadano ecatepense logre vender su casa, logre regularizar su propiedad, sus derechos, para que logren ejercer sus derechos sobre la propiedad. Entonces, pues, esperemos que podamos ser escuchados y encontrar una respuesta favorable. El asunto tiene que ver con esa determinación. Cuando se hacen las operaciones legalmente, los ingresos producto de esas operaciones entran a las arcas municipales. Exacto. Cuando se prefiere que todo se haga ilegalmente, los recursos que generan esas operaciones van a parar a los bolsillos de alguien. Esa es la diferencia. Sí. Es lo que tú decías de aquella vez, en el 2006-2009, donde se corrió la voz de que aquí se podían hacer las operaciones rápido, bien y honestamente. Sí, yo le hablé a mis creció colegas. La economía tremendo. Increíblemente hubo una regularización de la propiedad increíble. Y le comenté a mis colegas, oye, hace un año nos estaban cobrando 14,000 pesos por regularizar 100 metros cuadrados y hoy nos están cobrando 800 pesos por regularizar los mismos 100 metros cuadrados. Es el momento de que todos tengamos nuestro patrimonio regularizado, porque además es un deseo de cada uno de nosotros. Cuando hiciste un gran esfuerzo en comprar tu terreno, hiciste un gran esfuerzo en comprar tu casa, y que por los costos tan altos que conlleva la regularización de la obra, la escrituración, todo ello, dicen, bueno, mejor te pago el valor de la casa y dame chance de juntar 80,000 pesos para poder escriturar. Cuando llegan estas campañas o llega este tipo de gobierno, de buen gobierno, en donde te dan las facilidades para que tú regularices tu patrimonio, bueno, pues la economía empieza a fluir, le da certeza a los bancos y bueno, esto es un éxito total. Esperemos
deseamos que esto se regularice lo más pronto posible para terminar el año bien y que las personas con esta necesidad de vender sus propiedades pues logren cerrar en este año las operaciones correspondientes. Si cuando facilitas esas operaciones la economía crece, ¿sí? Cuando las entorpeces la economía disminuye. Y eso es lo que le está pasando a Ecatepec. No solo vamos a terminar con el alcalde menos aprobado del país, sino con la economía con menor crecimiento en el país. Eso es delicado para una ciudad que tiene 2 millones de habitantes. Tiene industria, comercio. O sea, todo tiene la ciudad de Ecatepec. Bueno, pues en fin, de lo que se trata no es de ponerlos pesimistas, sino de mostrarles el panorama y decirles, no teman, vamos adelante porque el derecho a la ciudad y al buen gobierno es un derecho justo y legítimo. No, y que además estamos apelando al buen gobierno. El gobierno actual todavía tiene un año de ejercicio público y podemos corregir muchos puntos a favor de la ciudadanía. Den su voto útil. Si les toca la encuesta se va a realizar entre el 29 de agosto y el 10 de septiembre. Okay. Den su opinión útil. Si opinan a favor de quien es anunciada con la garrita, ya saben el escenario y lo que nos sigue. Si opinan a favor de quien tiene una actitud elitista, ya saben lo que nos espera. Y si opinan a favor de alguien que se ha comprometido con los derechos de la gente, a poner orden en Morena, a lograr que se produzcan buenos gobiernos, Adán Augusto es la opción, es el hombre fuerte de la 4T. Den su opinión útil. Aquí mucha gente opina también a favor de Fernández Noroña, a favor de Monreal. Con todo cariño, quien puede dar la sorpresa, quien puede dar la mejor nota es Adán Augusto. Ahora que traen este choque entre otros 2 aspirantes, Marcelo, Claudia, Adán Augusto es el que se mantiene firme y digno en una lógica política a favor del pueblo y de seguir y profundizar la 4T que tan buenos resultados ha dado para la mayoría. Opinión útil. En Ecatepec se van a levantar cerca de 2,000 encuestas del total del país, entonces hay que estar muy atentos. Nadie sabe a dónde nos va a tocar. Tenemos una estimación de que la encuesta caerá en 67 de las 750 secciones de Ecatepec. Y en cada sección se va a sortear la manzana y se van a levantar 10 encuestas empezando desde la esquina noreste. Entonces, todos los que viven en la esquina más al norte o más al noreste de su manzana, puede ser que les toque la encuesta. Y lo único que te van a preguntar, la pregunta más importante va a ser, ¿quién quieres que sea candidato a la presidencia? Con un valor del 75%. Tiene un valor del 75%. Entonces, si puedes decirlo, si estás consciente de que hay que opinar a favor de lo que resulte mejor para la ciudad y para el pueblo y para México, pues nosotros creemos que Adán Augusto es la unidad, es la respuesta. Adán Augusto es la unidad. Y lo decía la periodista Luisa Cantú, esta encuesta, a diferencia de todas las encuestas, esta encuesta es vinculante. Eso es muy importante tomar en cuenta. Sí, lo es. Esta encuesta es vinculante. El resultado va a determinar quién coordinará la defensa de la 4T en los próximos meses, y si todo sale bien, a quien haya determinado esta encuesta y quede al frente de la 4T de aquí a febrero, naturalmente sería postulado para la presidencia. Es evidente. Así es que vamos adelante, les deseamos la mejor de las semanas, nos vemos el próximo miércoles, muy agradecidos con Padrón Lara, con Videovisión El Mexiquense, con nuestro amigo Jorge, con Fernanda que estuvo allá atrás en las redes sociales, y sobre todo con Hortensia que aguanta el ritmo, y me trae corriendo. Pero bueno, creo que ha sido una buena transmisión. Gracias, Hortensia. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes.